Hoy vamos a hablar de rotura prematura de membranas. Primero que todo vamos a hablar del concepto. ¿Qué es la rotura prematura de membranas? Es la solución de continuidad de la membrana coreamniótica antes del inicio del trabajo de parto. ¿En qué frecuencia se presenta la rotura prematura de membranas? Entre el 7 y 14% de los embarazos generales puede producirse la rotura prematura de membranas. El dato importante es que en los partos pretérminos esta frecuencia aumenta entre un 30 a un 40%. ¿Cuál es la etiología de la rotura prematura de membranas? Hay factores determinantes y factores poco determinantes. Entre los poco determinantes que habla la literatura tenemos, por ejemplo, relaciones sexuales, ejercicio, paridad, déficit de vitaminas o algunas enfermedades del colágeno. Otros procedimientos obstétricos como por ejemplo la amniocentesis, biopsia de vellosidades coriales o la fetoscopia también pudieran incidir en la rotura prematura de membrana. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo los podemos dividir en no modificables, en los cuales tenemos la edad materna, y, lo más importante, antecedentes de rotura prematura de membrana, antecedentes de parto pretérmino, antecedentes de procedimientos a nivel del cérvix o antecedentes de hemorragia uterina. Entre los modificables, el más importante es la infección. Por supuesto, evitar los tactos vaginales, el cerclaje uterino, el cigarrillo y el esfuerzo físico. En cuanto a la fisiopatología, dependiendo de la literatura que revisemos, nos vamos a dar cuenta de que hay un dato importante al microscopio electrónico, que es lo que han definido como zona de morfología alterada. Esta zona de morfología alterada tiene ciertos datos en el tejido de la capa de coreamniótica que, cuando incide la presión de la membrana amniótica o la infección, puede hacer que rompa la membrana. El periodo de latencia, el concepto es el tiempo que transcurre entre la rotura de las membranas y el inicio del trabajo de parto. Este periodo de latencia es inversamente proporcional a la edad gestacional. ¿Qué quiere decir esto? En esta lámina podemos ver que el periodo de latencia en un embarazo a término, en las primeras 72 horas, cerca del 95% de las pacientes ha iniciado el trabajo de parto. Pero el dato importante en embarazos pretérmino es que el periodo de latencia aumenta, es decir, a menor edad gestacional el periodo de latencia es mayor. Y como podemos ver, el periodo pudiera aumentar hasta 7 días, por consiguiente aumentando las complicaciones, como por ejemplo la infección. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entre un 80 y 90% se hace constatando la salida de líquido amniótico a través de los genitales externos, mediante la maniobra de Valsalva, o en un 10 a 20% que pudiera no ser tan evidente, podemos ayudarnos con la presión a nivel de hipogastrio, que es la maniobra de Tarnier. ¿Cuáles son las complicaciones de la rotura? Podemos tener complicaciones fetales y complicaciones maternas. Las más importantes de las fetales, tenemos el síndrome de dificultad respiratoria, que por supuesto va en relación a la edad gestacional. Vamos a tener mayor dificultad o mayor complicación respiratoria a menor edad gestacional. Y por supuesto la infección. En cuanto a las maternas, la coreamnionitis. ¿Qué debemos hacer o cuál es la conducta que debemos tomar con una rotura prematura de membrana? Lo más importante es determinar la edad gestacional, ya que determinando la edad gestacional vamos primero a evitar las complicaciones, y esta va a tener relación con la severidad de las mismas. Por supuesto, debemos descartar el parto inminente, debemos descartar algún compromiso fetal y debemos descartar la infección. En cuanto al uso de antibióticos, los beneficios son mucho mayores que los riesgos, y como podemos ver en la lámina, disminuye la infección neonatal o la sepsis, disminuye la infección como la coreamnionitis en un 40-50%, disminuye los hemocultivos positivos, retarda el parto, es decir, aumenta el periodo de latencia hasta 7 días, disminuye el síndrome de dificultad respiratoria, disminuye la hemorragia intraventricular en el feto y disminuye las infecciones puerperales. ¿Cuáles son los esquemas que podemos tener a la mano para el tratamiento o para el uso de los antibióticos? Tenemos en líneas generales 3 esquemas, como por ejemplo está la ampicilina en las dosis que ven en la lámina, la eritromicina para pacientes alérgicas a la
penicilina y tenemos la clindamicina. El uso de maduradores pulmonares. Como bien sabemos, hay dos esquemas de uso de los maduradores pulmonares. Tenemos la betametasona en la dosis indicada, 12 miligramos vía intramuscular orden diaria por 2 dosis, y la dexametasona, 6 miligramos vía intramuscular, BID por 4 dosis. En cuanto a los tocolíticos, es controversial el uso. En líneas generales, lo primero que hay que descartar es la infección porque, por supuesto, su uso está contraindicado. Y en la literatura solo se habla del uso de tocolíticos por espacios muy cortos, es decir, 48 horas, mientras hacemos uso de los corticoides para la maduración pulmonar. ¿Cuándo finalizar el embarazo? Definitivamente cuando tengamos un embarazo pretérmino que podamos evidenciar la madurez fetal. Por ejemplo, 34 semanas cumplidas, 32 semanas con madurez fetal y oligoamnios severos, muerte fetal, enfermedad materna y fetal o fetal que se beneficien de la interrupción y la desproporción fetopélvica. Por supuesto, la resolución del caso siempre va a estar individualizado a el instituto o el instituto médico donde usted se desarrolle, ya que la experiencia en neonatología será la que nos diga si se puede tener menos complicaciones la resolución de un embarazo pretérmino. ¿Y cuál es la importancia de la rotura prematura de membranas pretérmino? Es quizá la patología más asociada con el parto pretérmino y las complicaciones neonatales, sobre todo cuando hay infección que puedan desencadenar coriamnionitis y sepsis neonatal. Está presente en un 30-40% de los casos pretérminos, de los partos pretérminos, y la morbimortalidad puede aumentar hasta un 85%.